Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy, 26 de agosto, ya caminito de un mes nuevo, supuestamente con el beneficio de otras temperaturas. Agosto es un mes intenso. El verano, esto ya es reconocido por datos, es el mes donde más se divorcia la gente, donde los abogados más se frotan las manos y donde las emociones, pues digamos que se calientan más. Son meses intensos, tórridos de emociones. Son meses donde normalmente, como es verano, la gente, las personas, lo que buscamos es el, entre comillas, descanso, las vacaciones, el ocio, el divertimento, liberarnos. También podríamos decir que suelen ser meses pocos reflexivos. Eso lo sabe sobre todo YouTube, porque son meses en los que, según qué zonas, por ahí aumenta el índice de lectura, pero disminuye los índices, datos de pregunta personal. ¿Por qué? Porque, joder, es el momento, nunca mejor dicho, de la tocata y fuga. Tocata y fuga. Hoy nos vamos de nuevo a la vibración cuántica del día. Y nos vamos a continuar, voy a continuar con esa secuencia del mapa de la conciencia, del cual ya he hecho unos cuantos, ya hemos salido de la línea 200, que sabemos que es, según David Hawkins, la línea donde todo lo que ocurre no tiene nada que ver con la verdad, con el interior, es vergonzosa, es una línea de culpa, apatía, miedo, sufrimiento, deseo, ira, orgullo, coraje. Es una zona complicada que todos conocemos y todos hemos vivido y seguramente vivimos. El otro día alguien del canal hacía un comentario que la verdad es que me parece interesante poder incluso revisarlo. Y que tenía que ver con el concepto de maldad. Esto venía como consecuencia de un audio que tiene que ver con los gnósticos y lleva un subtítulo del hombre prisionero. El comentario venía a decir que el mal no es que sea ignorancia, sino más bien que está dentro de los límites de una mente colmena. La mente colmena, por ejemplo, o el principio de colmena, que puede ser también un principio de hormiguero, es lo que hace el grupo de abejas, el enjambre, las hormigas, que está súper estudiado. Y ponía un ejemplo en el que decía que hay personas que han sufrido las acciones de un narcisista o de un psicópata y que en realidad la han visto como un ente, sí, porque en realidad sería casi un ente de otra raza. Todo esto está, yo por lo menos lo veo abierto. Aquí en el canal yo no pretendo decir lo que es, porque ni soy psicólogo ni psiquiatra, para nada. A mí lo que me gusta es preguntarme y aprender para futuro, para ahora y para revisar mi vida acerca de cuánto antes mejor, podemos dotarnos a todos psicológicamente, espiritualmente, interiormente, motivadormente, llenar los espacios vacíos para que no nos induzcan a vernos en situaciones pues como esta que describen. Es decir, yo parto de que la responsabilidad es de cada uno, no tengo ninguna duda.
una cosa es lo que se puede hacer legalmente hacia otra persona o contra otra persona que ha abusado de uno, en los campos que sean. Eso es una cosa que tiene que ver con el territorio en el que vivimos, porque claro, no es lo mismo estar aquí en Europa que estar en un país árabe, no es lo mismo, por ejemplo, para las mujeres. No, ni de coña. Yo, como decía, parto de las responsabilidades de uno. Yo he aceptado esto, pero es cierto que a veces por educación, por ADN, por 24.000 cosas, estamos tan débiles en encontrar y tomar ciertas posturas que son favorables a nosotros y que son incluso de defensa, que nos impiden crecer y crecer. Por eso yo creo que los temas más importantes del mundo de los últimos años, y sobre todo de los últimos años, son dos. Uno es la salud mental del ser humano, que yo me parece que no va nada bien, sinceramente, y otro, el de la alimentación. Dicho esto, y dando gracias a los suscriptores, a los miembros, a los que compartís, a los que dais vuestra opinión, incluso referencias, nos vamos a la vibración cuántica del día. Y nos vamos a un principio, allá donde los hayas peculiar, que es el principio de neutralidad, conflictivo. Ya os digo que es conflictivo. Fijaros, todos los otros de los que hemos hablado hasta ahora no tienen, los podemos analizar y revisar súper fácil. Cuando ocurren, cómo ocurren, qué consecuencias tienen, ¿no? ¿Qué nos pasa? Pero este de neutralidad es peculiar, porque yo he tirado de neutralidad al revisar el audio que voy a contar hoy, y pues no encuentro nada que me dé paz, que tenga que ver con la neutralidad. No encuentro nada que me dé paz en la revisión histórica de la historia, en las guerras, por ejemplo, no la encuentro en mi país a nivel cotidiano. Es más, hay un fomento de la excitación en el sentido de crear enemigos constante. Entonces es un tema peculiar. Entonces quiero revisarlo con David Hawkins, a ver qué nos cuenta. ¿A qué lugar nos lleva? La neutralidad calibra a nivel 250. David Hawkins habla de 200 hacia abajo, la cosa no va bien, 200 hacia arriba, la cosa ya va mejorando muy bien, pero pone ciertas barreritas. 175 sería el último nivel, 275 ya es un nivel de conciencia que empieza a tener interés, es decir, que es favorable, que regenera y regenera. Este está en el 250, cosa que nos puede sorprender. La energía se vuelve muy positiva, fijaros, en el nivel denominado neutral, al darse cuenta de los posicionamientos de los niveles inferiores. Pero recordar también que en el que hicimos de la ira, en el que hice de la ira, había un apartado en el que hablaba que la ira no estaba del todo mal cuando traía o servía para una defensa ante un abuso. Fijaros, si no, ir al audio de la ira y ahí lo tenéis. En los niveles por debajo de 200, la conciencia tiende a ver dicotomías y a asumir posiciones rígidas que son obstáculos en un mundo que es complejo y multifactorial y no es blanco y negro. Alguien puede tener la tendencia o la idea de decir, mira, neutralidad es no dualidad. No, no tiene nada que ver con eso. En mi opinión, no tiene nada que ver con eso. La dualidad, incluso como cuando hablaba de los polos, no quiero dejarme atraer por ese polo energético, el que sea, la envidia, la guerra, el desorden, el fomento, lo que tú quieras. Pero reconozco que tiene el derecho a existir. Lo reconozco, es que sí, eso existe y va a existir. El mal va a existir, existe, sobre todo en nuestras cabezas. La neutralidad es otra cosa. Tomando posiciones dualistas, se crea polarización, lo que crea oposición y división. Al igual que en las artes marciales una posición rígida se convierte en un punto de vulnerabilidad,
Lo no flexible es propenso a romperse. Sobrepasando las barreras u oposiciones, se disipan las propias fuerzas. La condición neutral permite flexibilidad y una evaluación imparcial, realista de los problemas. Es un tema peculiar. ¿Quién es el país que, entre comillas, ha sido el gran referente de la neutralidad? Suiza. Pero claro, cuando nos ponemos a investigar qué ocurría y qué ocurre todavía ahí, vemos que sí podrá haber neutralidad, pero moral, podemos, principios de bien, podemos ponerlo en duda perfectamente. Perfectamente. Ser neutral significa estar relativamente desapegado de los resultados, sin seguir un camino propio, no seguir un camino propio ya no es vivido como derrota, miedo o frustración. Esto suele tener, yo aquí no estoy muy de acuerdo con mi amigo David Hawkins, pero es simplemente una opinión personal que tengo. Porque no seguir un camino propio es no seguir caminos, el seguir el camino de otros. Vale, por paz, lo que tú quieras, pero aquí podemos llevarlos a muchos territorios. Si tú no aceptas y entiendes y trasciendes la situación, no has entendido nada. Antes o después vas a saltar otra vez. Vamos a saltar o van a saltar, da lo mismo. En el nivel neutro, una persona puede decir, bueno, si no consigo ese trabajo, entonces conseguiré otro. Bien, pero eso no es neutralidad. A mí no me parece eso neutralidad. Ese es el comienzo de la confianza interna. Cuando se detecta poder propio, uno no se deja intimidar fácilmente o es conducido a probar nada. La expectativa de que la vida, con sus altibajos, estará básicamente bien, si se puede capear el temporal, es una actitud de nivel 250, pero esto no es una actitud neutral, esto es una actitud proactiva. Claro, el tema de la neutralidad va a depender mucho de los ejemplos que ponga. Por ejemplo, si meto ahora a palestinos y judíos, pues imaginaros. Podemos entrar más profundo. Si meto el rollo de los géneros, ya ni os cuento. Pero podemos ir más profundo. Si ponemos el ejemplo de teocracia, por ejemplo, el Vaticano es una teocracia, Irán es una teocracia. Y la democracia, pues tenemos otro tema. Por ejemplo, armas sí, armas no. Rusia, Ucrania. Lo que os dé la gana. Principio de neutralidad. El gurú como importante en el camino espiritual, o el cura confesor, o no. Muchos caminitos aquí. Las personas en neutralidad tienen sentido del bienestar. Ese es el nivel de la seguridad. Las personas en el nivel neutral se llevan bien con facilidad y tienen confianza en asociarse con ellas y con otras. No se manejan mucho en la competición, en la competencia o en la culpa. Están acomodadas y básicamente inalterables emocionalmente. Esta actitud es imparcial y no conduce a ninguna necesidad de controlar los comportamientos de otras personas. En consecuencia, el nivel neutral implica una mayor libertad para sí mismo y para otro. Yo no estoy de acuerdo de esto en absoluto. No encuentro referencias. ¿Veis? El hecho de que hable de uno de los espacios del lugar de conciencia de David Hawkins no quiere decir que cuando hable de un autor tenga que estar ya de acuerdo con el autor y que solo cuente lo que me gusta del autor. Pues en este caso lo tenéis. A mí no me convence esto. Esto me recuerda a un espacio, una película, una serie que estoy viendo, Those Who Are About to Die, que es una serie sobre Roma, cuando estaba la tetrarquía romana, los 4 emperadores, que al final llegó al poder Tito, Flavio creo que era,
y luego el hijo, donde uno de los senadores en los concursos que hacían de tríadas, esos que corrían alrededor de un óvalo con 4 caballos, pues había 4. Y decía, no, si yo no quiero ganar, decía uno, y se competía y se apostaba, y decía uno de los senadores. El senador tenía además sus apuestas aparte, tenía su cuadriga ahí, ¿no?, para correr. Dice, no, si yo no quiero ganar, yo que gane el otro. Yo lo que me encargo de otras cosas que me dan dinero. Pues es un principio de neutralidad. ¿Qué hago con esto? ¿Me beneficio de esto? ¿No desafío a nadie? ¿Todo está bien? Es cierto que no accedo nunca a ganar la carrera, pero lo tengo claro, lo acepto como tal, pero por aquí me beneficio. Suiza, por ejemplo. Lugar de fondos y dineros ilícitos que llegaron por un lado, refugio de tantos, pero podemos entrar de tantos y tantos y tantos. La neutralidad. El valor tuvo la motivación, el poder y la fuerza para superar resistencias, enfrentar desafíos y trabajar a través de él con fortaleza y determinación. El valor es necesario porque en el nivel del coraje todavía vemos problemas o dificultades, pero aquí el principio de neutralidad entra. La neutralidad yo muchas veces la veo como un primer recurso para parar una situación que va a durar poco tiempo, mientras que los demás cogen fuerzas, y el que ha favorecido la neutralización o la neutralidad va pensando cuáles son los siguientes pasos. Bueno, pues un ejemplo brutal de la neutralidad sería, pues, los nazis tuvieron su Nuremberg, el comunismo, por ejemplo, ahora mismo en Venezuela, sigue limpio, y veis que no hay países que van ahí. Bueno, yo tengo uno de mi país, que es un fenómeno, que fue presidente de mi país, que es una cosa que me vuelve loco, y está apoyándolos. Alguien va a aparecer, va a buscar una neutralidad, salidas específicas, pero lo cierto es que eso ni se va a resolver, podrá haber un momento, ni hay interés en resolver. Lo mismo ocurre con las religiones, los diferentes dioses que hay. Dioses, diosas. Las severidades. Los híbridos, porque por ejemplo, Occidente, por ejemplo, con el mindfulness, ha generado un híbrido. Un híbrido que está bien. O sea, yo aquí os invito y me invito a estudiar y revisar cualquier tipo de meditación y cosas de este tipo, y que luego os creéis la vuestra. Pero así, con la punta, yo soy un sinvergüenza, así de claro, os lo digo de verdad, no pasa nada. Porque Occidente tiene un problema con la espiritualidad. Y nos creemos, Occidente, que al trascender el concepto de espiritualidad, que ha sido asociado al abuso de la teocracia católica, cristiana, musulmana, judaica, lo que tú quieras, hemos dado un paso, hemos dado un carajo, porque hemos sido incapaces todavía de ver la esencia de la vibración cósmica, de la vibración personal, de que la conciencia de nuestra vibración es lo que provoca las cosas. Es más, podemos estar aceptando o cagándonos en Troya de que es la religión que me impone, pero luego políticamente podemos ser permisivos con todo tipo de cosas. O sea, somos unos zánganos. Pero bueno, Occidente ha creado esto, un mindfulness más recreativo, porque le molesta la palabra espiritual, cosa que en Oriente no pasa. Por ejemplo, en la India no pasa ni de coña. Pero también con todo lo que significa esa carga de dependencia del gurú y de tantos dioses. Entonces, neutralidad. Ese ejemplo, el mindfulness, sería un ejemplo de intento de neutralidad, para que nadie se sienta ofendidito, que creemos en algo o que pensamos que esto es algo, pero que lo liberamos porque nos parece un poco irracional. Luego hay escritores como el Tao de la Física, de Friso Capra, o tantos otros que intentan fusionar la física con lo que los libros
entre comillas, sagrados y no sagrados, llevan contando hace ya más de 500, 800, 1000 y 2000 años. La neutralidad es un asunto un poquito complejo. Es tan complejo que, por ejemplo, David Hawkins, sabéis que cada capítulo lo acabo con una comparativa. Lo que atrae la negatividad o la ira o la furia, tal, lo que desprecia. Y en el tema de la neutralidad, y también como no puede ser otra cosa, como es todo un empate apagado, porque hay que apagar fuegos, ni siquiera David Hawkins nos ofrece una comparativa. ¿Qué atrae la neutralidad y qué rechaza la neutralidad? Y diréis, claro, pues por eso es neutral. En algún momento en la neutralidad, que es una negociación, por cierto, es una negociación. Sí, es una negociación. Y como hay negociación, y esa es la parte final ya, no hay aceptación. No hay aceptación. Para que algo se trascienda tiene que comprenderse y trascenderse. Una neutralidad es una negociación. Yo no me creo, ni nunca me he creído, que alguien que no obtiene un beneficio en el mundo terrenal estableciendo una neutralidad tenga interés en ser neutral. Dicho esto, yo no recomiendo la neutralidad en el mundo de las emociones, en el mundo del ser humano. Yo sí que estoy por entender la no dualidad, que es una aceptación tanto de uno como del otro, de lo blanco, de lo negro, del arriba, del abajo. Entender, comprender y trascender. Sí, eso sí, la neutralidad no. Bueno, os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. El próximo día nos vamos a la voluntad, ya algo más sencillito a entender. Este es un híbrido, el de la neutralidad. Un híbrido que no me lo fumo. Un abrazo bien grande, hasta mañana.